¿Cómo nació Seiko Cocktail? ¿Por qué Seiko se inspiró en el mundo de la coctelería para crear esta gama de relojes? Lo explico en este vídeo. Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Este es el segundo vídeo y he decidido hablar de algo tan interesante como esto. Lo vamos a ver. Antes de explicarlo, es importante entender una serie de cosas. Seiko es símbolo de calidad. Bueno, sí, eso ya lo sabemos todos. Pero en el mundo de la relojería, para tener éxito, no basta con ofrecer únicamente una gran calidad de los productos, sino también estar en las primeras posiciones en cuanto a diseño de los modelos se refiere. Y en esto último, Seiko no decepciona, eligiendo año a año uno de los diseños más arriesgados, innovadores y acertados en este arte. Seiko es una de las empresas relojeras que mejor sabe inspirarse a la hora de crear sus diseños, y para ello, en muchos de sus modelos, lo hace focalizándose en paisajes, colores de la naturaleza, o representando temáticas de lo más variopintas. Pero finalmente, y en cada una de sus creaciones, siempre consigue sorprender a los amantes de la relojería. Y bueno, ¿qué mejor para entender esto que poner algunos ejemplos? Como por ejemplo, un gran Seiko cuya esfera está inspirada en los colores del maravilloso otoño en Japón. La esfera captura el paisaje de las zonas montañosas, en el que las hojas se vuelven de color rojo intenso a medida que la estación va cambiando de verano a otoño. O un gran Seiko inspirado en Godzilla, y así celebrar el 65 aniversario de esta criatura, que supuso el inicio del cine de monstruos gigantes que arrasan ciudades. En la primera película de 1954, podemos ver a Godzilla destruyendo la emblemática Torre Wako, en el distrito de Ginza, actualmente el más caro y exclusivo de Tokio. Por eso, en esta foto publicitaria observamos en primera plana el reloj, a un lado Godzilla y al otro la Torre Wako, en cuyo edificio se encuentra la sede de Seiko. La esfera del reloj, roja brillante, está inspirada en el fuego que expulsa esta criatura por la boca. Y la correa, de piel de tiburón, recuerda mucho a la piel de este gigantesco reptil enfurecido. También podemos poner como ejemplo un Seiko cuya esfera está inspirada en el atardecer en la isla de Malta. Para ello, aplica una combinación de colores muy singulares. Esfera de azul crepuscular con detalles anaranjados. Un Seiko cuya esfera está inspirada en el color verde intenso del cedro. El bosque es el paisaje en el corazón de Japón, y el cedro japonés, que se ve en muchos bosques de Japón, es conocido por permanecer verde todo el año. Es en este color verde tan característico en el que se inspiró Seiko para crear una esfera con un brillo de esmalte verde intenso que refleja el cedro japonés. Y como último ejemplo, un Seiko cuya esfera está inspirada en el gran agujero azul, una gran sima en la costa de Belice. Cuando terminó la edad de hielo, hace 12.000 años, el nivel del mar subió, las cavernas se inundaron, la cubierta se derrumbó y se formó esta sima que apasiona a los buceadores por la multitud de especies marinas que alberga.
Bueno, y después de estos ejemplos, vamos al tema. ¿Qué fue lo que hizo que Seiko se fijara en los cócteles para inspirar esta gama de relojes? Vamos a verlo. Si te está gustando el vídeo, dale a like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. El primer bar de estilo occidental abrió sus puertas en Japón a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1870 que se abrieron coctelerías de manera regular. Y aunque tales establecimientos atendían a extranjeros, algunos jóvenes japoneses absorbían con entusiasmo las técnicas de la coctelería occidental. Más tarde, muchos abrieron sus propios bares, principalmente en el área de Ginza. Con el tiempo, surgió una cultura de cócteles, una que valora la técnica por encima de la eficiencia. Las bebidas se hacían una a una para que el barman pudiera dedicar todos sus esfuerzos a satisfacer personalmente las expectativas de cada uno de sus clientes. Se crearon nuevas herramientas y se modificaron las antiguas. El hielo se convirtió en una nueva forma de arte con el Ninja Ice, un hielo cortado a mano tan fino que no se veía dentro de la copa. O la bola de hielo, la cual se derretía más lentamente. O el Brilliant Ice, un hielo que brillaba como los diamantes. Además, el whisky japonés en menos de un siglo se hizo mundialmente famoso. Son estos acontecimientos únicamente japoneses y el glamour de una coctelería el que inspiró a Seiko a crear esta serie. Homenajeando la elegancia del viejo mundo de las coctelerías, la serie Seiko Cocktail irradia glamour y sofisticación. Y para conseguirlo, Seiko se ha inspirado en los cócteles creados por el prestigioso barman Hisashi Kishi, conocido por ser el mejor en su oficio a nivel mundial, tras ganar multitud de premios y quedar en primera posición en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Barmanes. Actualmente regenta el Star Bar Ginza en Tokio, un acogedor escondite de aspecto amigable que abrió sus puertas en el año 2000. Pero no se dejen engañar por su aspecto, pocos bares se toman su trabajo tan en serio.
Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte, así recibirás una notificación cuando cuelgue un nuevo vídeo. Muchas gracias.